a empezar con... A ver. Cuando nosotros hablamos de hominización, hay que responder una pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz del planeta, ¿no? ¿Cuál es la antigüedad del ser humano? ¿Cuál es esa antigüedad del hombre? ¿Cuánto tiempo hace que el hombre apareció sobre la faz del planeta Tierra? ¿Hace cuánto? ¿Hace un año? ¿Hace 2 años? ¿Hace 5 años? Bueno, entonces para responder esta pregunta se han planteado teorías. Una teoría te habla sobre el creacionismo, ¿no? Esta teoría en la cual se menciona que el hombre existe porque es una consecuencia de la creación de Dios. Dios ha creado todo, ¿no? La tierra, el sol, la luna, los animales, las plantas y obviamente al hombre. El hombre entonces es una creación divina. Eso dice la teoría creacionista. Pero también existe la teoría científica o llamada también la evolutiva, la cual menciona o la cual nos dice que el hombre es fruto de un proceso evolutivo, ¿no? El hombre no apareció de la nada, sino que el hombre en realidad es fruto de un proceso evolutivo. Tuvieron que pasar millones de años para que se desarrolle este humano. ¿Ah? El hombre es fruto de un lento proceso evolutivo, ¿no? Ahora, según esa teoría evolutiva o científica, el hombre fue pasando por cambios, cambios en su cuerpo. Por ejemplo, el hombre no siempre fue bípedo, es decir, no siempre se desplazaba sobre dos extremidades. Hubo un tiempo en donde el hombre fue cuadrúpedo, vivía en los árboles. Y es que según la teoría evolutiva, el hombre desciende del homínido. Profesor, el hombre desciende del mono, falso. El hombre no desciende del mono, postulante. El hombre desciende del homínido, que era un primate que va a verse obligado a cambiar debido a las condiciones de su medio ambiente. Las condiciones de su medio ambiente lo empujan a cambiar tanto física como psicológicamente, ¿ya? Esto se llama teoría evolutiva. Entonces, el hombre cambia en su cuerpo, cambia en su cerebro, hay un cambio constante en el hombre, ¿ya? Hay un cambio constante en el hombre, ¿no? Cambia, cambia la capacidad de su cráneo, también su cráneo se va incrementando, ¿ya? El hombre cambia y estos cambios permiten que aparezca la posición erguida, que aparezca la bipedestación, que aparezca el lenguaje, etc, etc. Bueno, cuando nosotros hablamos de los cambios que se da en el hombre, tenemos que mencionar lo siguiente, ¿no? Ahí está, mira. A un científico francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, conocido como el Caballero de Lamarck. El Caballero de Lamarck es famoso porque plantea estas teorías evolutivas ligadas al ejemplo de las jirafas, ¿no? Lamarck estudió a las jirafas y determinó por qué la jirafa presenta el cuello largo, presenta sus piernas largas, ¿no? Entonces Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, nos menciona algunos conceptos que son importantes. Primero que nada, Lamarck dice, ¿no? Todos los seres vivos, todos, son productos de la naturaleza, ¿no? El hombre, incluyendo, porque el hombre es un ser vivo, ¿ah? Todo ser vivo no apareció de la nada, sino es producto, resultado de la naturaleza. ¿Qué más dice Lamarck? Lamarck plantea dos leyes. El uso frecuente de un órgano, por ejemplo la jirafa, ¿no? Tenía que usar su cuello para alcanzar su comida. Está usando un órgano que es su cuello. El uso frecuente de un órgano lo va a desarrollar. Mire, el cuello de la jirafa se ha desarrollado. Entonces, el uso favorece el crecimiento, el desarrollo de un órgano, pero el desuso lo debilita y lleva a la desaparición de ese órgano, ¿no? El desuso, el no usar el cuello, debilita ese órgano y lleva a su desaparición, ¿ya? ¿Qué más dice?
Todo aquello que la naturaleza ha hecho adquirir o perder se conserva a través de las generaciones. O sea, estos cambios de la jirafa se van a conservar y van a pasar a sus descendientes, ¿no? Va a pasar de generación en generación, ¿ya? A sus descendientes. Eso nos dice la teoría de Jean-Baptiste de Monet-Lamarck. Entonces, Lamarck es un precursor de la teoría evolutiva, definitivamente. Pero no es el único, también tenemos al padre de la evolución, mira, Sir Charles Darwin. Charles Darwin durante mucho tiempo ha sido muy estudiado, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada, postulante, te preguntan en tu examen, mencióname quién es el padre de la evolución, te dicen. Y tu respuesta debe ser Charles Darwin. A Charles Darwin se le considera el padre de la evolución. Darwin es un inglés que desde muy pequeño sentía fascinación por la naturaleza. Eso lo llevó a hacer un viaje. Darwin vivió en el siglo XIX por los años 1830, 40, 50. Hizo un viaje a América y llegó a la isla Galápagos. Y en la isla Galápagos, Darwin observó a los pinzones. Esta ave se llama pinzón. Y Darwin observó que el pinzón tenía pico diferente, mira. Cada pinzón presentaba un pico diferente. Entonces, con esa observación darwiniana sobre el pinzón, Darwin va a poder entender cómo funciona la naturaleza. Darwin dice, en la naturaleza existe una lucha constante por la supervivencia. Las especies están luchando constantemente por supervivir. Luchan por la comida, luchan contra bacterias, luchan contra hongos, luchan contra parásitos, luchan contra virus, luchan por una hembra, en el caso del macho, ¿no? Una lucha por la supervivencia, donde no todos van a sobrevivir, dice Darwin. Solamente sobrevivirán los más aptos, los mejores adaptados. ¿Dónde se lee eso? En la obra de Darwin llamada El origen de las especies. Esta es la obra más importante de Darwin. El origen de las especies por selección natural. Ahí Darwin sostiene algunas ideas. Todas las especies tienen un antepasado en común. Todas derivan de un antepasado en común. Todas están en una lucha constante. Pero finalmente solo sobreviven los más aptos. Nada más. ¿Ya? Eso es lo que tú debes entender. Eso es lo que tú debes manejar. ¿Ya? Esos conceptos tú debes entender, tú debes manejar. Muy bien, postulante. ¿Alguna pregunta, postulante, de esta lámina a Paul Infantes, a Jainer, a Caldor Aldair? ¿Alguna pregunta de esta lámina, postulante? Si hay preguntas, sí. Si no hay, no. Para continuar, postulante. ¿Ninguna, postulante? En el chat me escribes ya. Vamos a leer tu chat ya. Todo bien, profe, continúe. Gracias, Aldair. Excelente, postulante, futuro cadete. Muy bien, cadete. Ya está. Seguimos entonces. Vamos a ver con la siguiente lámina. ¿Qué entendemos nosotros por el concepto llamado hominización? Mira, la hominización se puede entender como un proceso, ¿ya? Un proceso que se ha desarrollado hace millones de años, ¿ya? La hominización, entonces. ¿Qué es la hominización? Es un proceso. ¿Qué tipo de proceso? La hominización lo podemos entender como un proceso que se ha desarrollado
hace millones de años. ¿En dónde? En el continente africano. Es un proceso biológico porque el cuerpo va a cambiar. Es un proceso psíquico porque va a cambiar la forma de pensar. Es un proceso social porque va a cambiar la forma como este homínido se va a ir agrupando de bandas, pasa a clanes y finalmente a tribus. Ahora, te preguntan a ti en tu examen, ¿cuáles son los factores que permitieron la hominización? Porque la hominización es la evolución del homínido en el hombre, ¿no? Recuerda, postulante, que el antepasado del hombre se denomina homínido. Entonces, del homínido, después de millones de años, aparece el hombre. ¿Tá? Si te hacen esa pregunta en tu examen, ¿quién es el antepasado del hombre? Se llama homínido. Y después de millones de años, aparece el hombre, ¿no? El hombre actual llamado sapiens, ¿no? Aparece el sapiens. O también, como se le conocía antiguamente, el hombre de Cromañón, ¿no? Sapiens o Cromañón. Entonces, ¿de quién aparece? Del homínido, pues. Ahora, ¿cómo este homínido se convirtió en hombre? ¿Cómo se convirtió en ser humano? Para eso hay factores. Justamente, eso se explica acá, mira. Factores que condicionan la hominización o la evolución. Factor número 1, la posición erguida. Entonces tú te preguntarás, ¿qué cosa es la posición erguida? Fue el momento en el cual este homínido descendió del árbol y para poder desplazarse de manera bípeda, primero tuvo que tener una posición erguida. Por ejemplo, los animales como los osos se paran también sobre dos extremidades. Los chimpancés también se paran, pero solo lo hacen en un plazo corto. No es que todo el tiempo están parados. ¿Por qué? Porque ellos, para poder tener una posición erguida, utilizan músculos que requieren mucha energía. Por eso que su posición erguida de ellos dura muy poco. ¿Sabes quién tiene posición erguida? Las aves. Tú ves a un gallo, está caminando sobre dos pies. Ves a una gallina sobre dos pies. El hombre sobre dos pies. ¿No? Platón, el filósofo Platón decía, bueno, en este caso Sócrates, el filósofo Sócrates decía, el hombre y el animal tienen algo en común. ¿Qué cosa? El desplazamiento sobre dos piernas, ¿no? Entonces, la posición erguida fue lo primero, cuando este homínido baja del árbol. Ahora, ¿por qué el homínido bajó del árbol? Porque la geografía cambió, pues. Hubo una fractura en el continente africano que separó dos zonas. Una zona con mucho bosque y una zona sin bosque. La zona sin bosque se llama sabana africana. Y era una zona donde para encontrar un árbol tenías que caminar bastante tiempo, bastante terreno para encontrar algún árbol. Entonces, la necesidad de poder sobrevivir llevó al homínido a bajar del árbol y a caminar de manera bípeda, ¿ya? Entonces, el desplazamiento del homínido inicialmente, ¿cómo va a ser? De manera bípeda. Caminar bípedo, ahí está, mira. Inicialmente este homínido tuvo que caminar de manera bípeda. Caminaba sobre dos extremidades, ¿ya? Entonces, posición erguida, sabana africana, marcha bípeda, desplazamiento sobre dos extremidades, ¿ya? El caminar bípedo, ¿no? Entonces, profesor, ¿y todos los homínidos caminaban bípedos? Claro, los australopithecus, que son los homínidos más antiguos, también caminan bípedos. Solo que el australopithecus se extingue. ¿Por qué? Porque no desarrolla, por ejemplo, su capacidad craneana. Y sin desarrollar su capacidad craneana, no podía desarrollar lenguaje,
no podía articular ideas, entonces se va a extinguir. Otro factor que permitió la hominización es el dedo pulgar opuesto. El dedo pulgar opuesto permitió que este homínido pueda fabricar o elaborar armas, como ves en la imagen, mira. El dedo pulgar opuesto le permitió coger la piedra y transformar la piedra, ¿no? Lo que se va a ver en el Paleolítico. En el Paleolítico, este homínido, a través de golpes, trabajaba la piedra y la convertía en herramientas, ¿no? En armas. Herramientas o armas, ¿ya? Capacidad para fabricar herramientas, ¿ya? Entonces, este homínido tiene capacidad para fabricar herramientas, para fabricar utensilios. Ahora, cuando este homínido fabrica herramientas, cuando este homínido fabrica utensilios, su capacidad craneana va a ir aumentando. Su capacidad craneana va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque va a poder alimentarse mejor, pues. Como tiene mejores armas, mejores herramientas, puede cortar la piel de los animales y se los puede comer. Entonces, cuando él empieza a comer mayor carne, incrementa su capacidad craneana, se hace mucho más inteligente. Entonces, analiza, piensa, articula ideas, va a planear estrategias, poco a poco se va haciendo humano. Cuando ingiere proteínas, al mismo tiempo ingiere calorías. Entonces los pelos que tiene en todo el cuerpo los va a ir perdiendo. Se hace de una capacidad mucho más estética, una apariencia más fina. Su cara, que era simiesca, se va reduciendo a una textura mucho más humana, ¿no? Entonces, es una serie de factores los que permitieron la evolución del dominio de un hombre. ¿Qué es lo que te pregunta? Cualquiera de estos factores, pues. ¿Cuál de todos ellos es lo principal? La marcha bípeda. Cuando el homínido empieza a desplazarse sobre dos extremidades, libera sus brazos y cuando libera sus brazos puede caminar más rápido. Y al liberar sus brazos también poco a poco va liberando el pulgar, va fabricando herramientas, va alimentándose mejor, aumenta su capacidad craneana. Entonces la marcha bípeda es el factor más importante. Pregunta de examen. ¿Cuál es el factor más importante dentro de la hominización o evolución del homínido? La marcha bípeda, o también llamado bipedismo, ¿no? Ahí está justamente, mira, puedes observar la diferencia que hay entre el pulgar de un chimpancé, orangután, gorila y un humano, mira. El mismo cráneo es completamente diferente. Ahora, ¿esto cuándo pasó? Se habla que los primeros mamíferos, porque recuerda que el hombre es un mamífero, los primeros mamíferos del cual va a descender el homínido aparecen hace 65 millones de años. Recibe el nombre de Purgatorius. Purgatorius. Y era un pequeño mamífero que, como otros tantos, sobrevivió a la gran extinción de especies, ¿no? Entre ellas, los dinosaurios. Repito, el Purgatorius era un pequeño mamífero, ¿no? Tenía un tamaño pequeño y que, como otras especies, sobrevive a una gran extinción, ¿no? A una extinción masiva sobrevive el purgatorio, ¿ya? A una extinción masiva, el purgatorio. Muy bien. Ahora, este mamífero purgatorius sirve de base para lo que será más adelante en el África el surgimiento de los prehomínidos. ¿Quién es el purgatorius? Es un mamífero que sobrevivió a esa hecatombe que se dio por el meteorito que impacta en la Tierra, mira.
Este se llama Purgatorius y es un mamífero muy antiguo, del cual van a evolucionar más adelante los prehomínidos, es decir, los antepasados del hombre, ¿no? Y muchos de ellos se han encontrado en el continente africano. Por eso pregunta que te hacen postulante, la cuna de la evolución humana o la cuna de la hominización, que ha sido África. Pero lo que hoy día se conoce y se estudia más son a los australopithecus. Los australopithecus son homínidos, pero estos homínidos tenían un aspecto simiesco, ¿no? Un aspecto de animal. ¿Dónde vivieron? Vivieron en el África, en la llamada era terciaria, ¿no? Vivieron en el África, en la era terciaria conocida como el Cenozoico. Ahí vivieron. En el África, en la era terciaria conocida como el Cenozoico. ¿Ya? África, era terciaria, conocido como Cenozoico. Ahí vieron estos homínidos que tenían un aspecto simiesco, ¿no? Tenían la imagen de un simio. Ellos vendrían a ser los antepasados más cercanos del hombre. Ahora, ¿qué pasó con los Australopithecus? Se extinguieron, ¿no? En la zona de Etiopía, Tanzania y Kenia, en el continente africano, se ha encontrado una gran cantidad de huesos de restos fósiles de estos homínidos llamados Australopithecus. Estos Australopithecus son los antepasados del hombre. Eran bípedos, es decir, podían caminar sobre dos extremidades, pero eran humanos, no eran humanos, porque no tenían lenguaje. ¿Quién lo va a llamar Australopithecus? Bueno, el nombre Australopithecus lo da nada más y nada menos que un paleoantropólogo. Este paleoantropólogo se va a llamar Raymond Darr. Y Raymond Darr lo denomina Australopithecus, que significa mono del sur. Raymond Darr encuentra un cráneo conocido como el niño de Town. Ahí está justamente en la imagen, lo puedes observar. El cráneo del niño de Town. Y según lo que estudia Raymond Darr, que aparece en escena, él le pone el nombre Australopithecus. Australopithecus significa Austra, viene de Austral, sur. Pithecus es mono, mono del sur. O sea, mono del sur de África. Este mono del sur de África, ¿no? Era pequeño, su cráneo era pequeño. ¿Era un humano? No era un humano, pero era bípedo. Se desplazaba en dos extremidades. A eso se le conoce como el Australopithecus africanus, encontrado en 1925. Años después se encuentra al Australopithecus afarensis, los años 70. Lo encuentra el arqueólogo o paleoantropólogo Donald Johanson, que aparece acá. A los huesos que el equipo de Donald Johanson desentierra del país de Etiopía se le va a llamar Lucy, porque cuando los arqueólogos estaban desenterrando esos huesos que corresponden a una mujer Australopithecus afarensis, es decir, de otra especie diferente al africano, los arqueólogos estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy en el Valle de los Diamantes, y por eso es que se va a llamar así, Lucy, como la canción. Pregunta examen postulante, ¿a quién se considera la Eva de la humanidad? A Lucy. Lucy es una Australopithecus afarensis, que tiene una antigüedad de más de 2 millones de años, que era bípeda, es decir, tenía un andar erguido, podía caminar sobre dos extremidades, pero era un humano, no era un humano, porque no tenía lenguaje, no tenía capacidad craneana. Era un animal, se puede decir que tenía rasgos simiescos, pero era bípeda, caminaba como nosotros, pero no era un ser humano, por eso que no lo podemos llamar el primer humano a Lucy. Solo que los arqueólogos la denominaron la Eva de la humanidad por considerar su antigüedad de más de 2 millones de años y porque su caminar se parece mucho al hombre, ¿no? Un ser bípedo, un ser erguido. ¿Ya? Entonces,
El antepasado del hombre es el Australopithecus. ¿Qué le pasó? Se extinguió. Los más conocidos, el Africanus y el Afarensis. Se va a cortar el Zoom, nos volvemos a conectar en el mismo enlace. ¿Ah? En el mismo enlace nos volvemos a conectar, por favor.